Buenas tardes. Vamos a iniciar la clase del trabajo práctico 2 haciendo un breve repaso de lo que vimos la clase pasada. ¿Se escucha y se ve la pantalla compartida? Sí, profe. Gracias. En la introducción al práctico de la clase pasada habíamos mencionado de cómo trabajaba Excel con celdas, las cuales se identificaban por la intersección del nombre de la columna y nombre de la fila. Habíamos visto el tipo de datos que podíamos guardar en cada una de las celdas. Habíamos visto que podíamos dar distintos formatos a esos datos, depende de si eran números o si era texto. Habíamos visto que escribíamos algo en una celda y el contenido podía sobrepasar el ancho de la celda o de la columna. Y vimos que también podíamos hacer que ese contenido quede centrado en un conjunto de celdas. Por ejemplo, decíamos, escribíamos un título, seleccionábamos un conjunto de celdas y utilizando el botón de combinar y centrar, hacíamos que ese conjunto de celdas seleccionadas conformen una única celda, ¿sí?, cuyo nombre va a ser el nombre de la primera celda que conforma el grupo. Es decir, en esto que vemos acá, que es título de práctico, la primera celda del grupo de celdas es la celda B2, por lo tanto, todo ese conjunto de celdas combinadas ahora que conforman una única celda se denominan B2. Otra forma de seleccionar, de hacer, digamos, que un título quede centrado en una selección, pero sin llegar a combinar las celdas en una única, es seleccionando el conjunto de celdas que queremos, yendo a formato de celdas, que habíamos visto que lo podemos hacer haciendo clic en el botón secundario en la selección, ir a formato de celdas, y en la ficha de alineación, en lo que hace a la parte horizontal, tenemos una opción que es centrar en la selección, ¿sí? Todas las otras opciones son válidas para la celda que está conformando. Esto lo que hace es, en una selección de celda, ¿sí?, centra el contenido de la primera celda en todo ese grupo de celdas. Con la diferencia de la anterior es que cada una de las celdas se siguen manteniendo. Por lo tanto, el texto que lo vemos en el centro de esa selección está escrito y corresponde únicamente en este caso a la celda B1. ¿Sí? Habíamos visto cómo completar una serie. En el práctico nos pedía insertar una columna. Habíamos visto que posicionándonos en el nombre de la columna, que está dado por las letras en la parte superior, haciendo un clic en el botón secundario teníamos la opción de insertar. Para enumerar los datos que tenemos en esta planilla, habíamos visto que teníamos distintas opciones. En todas partíamos de cargar el primer valor. Si solamente cargamos el primer valor y utilizábamos la opción de copiar arrastrando, ¿sí?, nos decíamos, una vez que nos posicionamos en la celda, en este caso A4, vértice inferior derecho, donde vemos que el vértice adopta otra forma, el puntero del mouse, que normalmente es una cruz blanca, adopta la forma de una cruz negra, que al arrastrar, ¿sí?, si no presionamos nada, autorrellena con el mismo número que hay en esa primera celda seleccionada. Si presionamos en conjunto la tecla Control, va a ir completando con distintos valores, incrementando de uno en uno a partir del valor de la primera celda. La otra opción era, teniendo completadas primera y segunda celda, repetimos la misma operación. En este caso, ya como tenemos dos valores que nos determinan también cuál es el incremento para pasar de una celda a la otra, no hace falta presionar la tecla Control. Automáticamente al arrastrar se completan las celdas respetando el incremento que hay para pasar de la primera celda a la segunda. Y por último, habíamos visto de que si seleccionamos todo este conjunto de celdas, siempre partiendo de una celda con un primer datos, tenemos la opción, ¿sí?, de rellenar. Me confirman si se ve eso. Vamos a serie. No se ve, profe. ¿Se ve ahora la pantalla completa? Sí, profe. Perfecto, gracias. Al seleccionar entonces, vamos de nuevo,
la ficha a rellenar, elegimos serie, ¿sí? La serie que vamos a utilizar, ¿dónde está conformada? Si en una fila o en una columna, nos asume la columna, que es lo que tenemos seleccionado. Elegimos el tipo de serie que vamos a utilizar, en este caso es una serie de tipo lineal. Podemos indicar el incremento que va a haber para pasar de ese primer valor inicial a los siguientes. Podríamos dejar en 1 o podemos utilizar otro valor cualquiera. Si no establecemos límites, se completaba el conjunto de celdas que tenemos seleccionados con los valores que haga falta hasta llegar a ese tope. Si nosotros establecemos un límite, ¿sí? No importa la cantidad de celdas que tengamos seleccionadas, solamente se van a completar las celdas hasta llegar al límite que establecimos. Habíamos visto que en Excel, para realizar una fórmula o una función, teníamos que avisarle que lo que vamos a ingresar justamente se trata de esto, de una fórmula o función. Por lo tanto, lo que debe mostrar en la celda, ¿sí?, no es lo que estamos escribiendo, sino el resultado de evaluar lo que estamos escribiendo. Eso lo hacíamos anteponiendo el signo igual o el signo más, y a continuación escribíamos la fórmula. Por ejemplo, habíamos hecho el contenido de la celda H4 multiplicada, por lo cual lo hacemos por el asterisco, por el contenido de la celda I4. Esto de indicar las celdas lo podemos hacer indistintamente, seleccionando las celdas o escribiendo el nombre de la celda. El nombre de la celda está, dijimos, dado siempre por el nombre de la letra que representa la columna y el nombre de la fila que está dado por un número. ¿Sí? Vamos ahora. Para las operaciones tenemos, para suma, el signo más, lo utilizamos el teclado numérico o alfanumérico. Para la resta, el signo menos. Multiplicación, el asterisco. División, la barra. Para realizar potencia, vamos a ver que podemos utilizar una función que se llama potencia, o utilizar el simbolito de elevado, que es un ángulo, ¿sí?, que no está directamente en el teclado normalmente, o si está, de todos modos tenemos para utilizarlo la combinación de teclas Alt más 94, ¿sí?, con lo cual obtenemos ese símbolo. Para utilizarlo tendríamos que escribir el número seguido de ese símbolo y el número que indicaría el exponente. Para realizar la operación de raíz, podemos utilizar la función raíz, pero solamente nos permite hallar raíces cuadradas, o utilizamos el símbolo de potencia, teniendo en cuenta que en este caso las raíces van a ser una fracción, 1 sobre el índice que pretendamos poner para la raíz. Vamos ahora a lo típico del práctico 2, donde vamos a ir resolviendo de otras cosas. Habíamos visto entonces cómo centrar un título. Al momento de seleccionar, habíamos visto que podemos seleccionar utilizando el mouse o el teclado. Si lo hacemos el teclado, una vez posicionado en la primera tecla, manteniendo presionada la tecla de mayúscula ocasional o Shift, ¿sí?, nos desplazamos con teclas de movimiento de cursor y después estamos en condiciones de dar lo que quisiéramos, combinar o centrar celdas, o utilizar dentro de formato de la celda el centrar en la selección. ¿Qué ventajas tiene una cosa y otra? O sea, si nosotros vamos a utilizar después para fórmulas o para filtros, para algunas cosas, el tener combinadas todas las celdas para conformar un título nos suele complicar, ¿sí?, al momento de utilizar esas ciertas funciones o filtros, ¿sí? Por lo tanto, suele ser conveniente utilizar el centrado en la selección. Profe. Vamos a hacer de nuevo la fórmula acá para el porcentaje de comisión, que habíamos dicho que con la tecla más o igual indicábamos entonces que lo que comenzaba a continuación es una fórmula. Para Profe. ¿Sí? Disculpe, eso que usted está haciendo ahí, como ese trabajo, ese cuadro, ¿es un cuadro nuevo o es el que estábamos trabajando en la clase pasada? Es el que estábamos trabajando en la clase pasada, a lo cual tenemos que ir agregándole el resto de las cosas. Ah, ok, o sea que usted esto ya lo hizo, ni bien comenzó la clase, usted comenzó a hacer esto porque yo me integré hace 2 minutos por ahí y no vi que...
yo no hice la parte nueva del cuadro. O sea, para hacer esta parte, ¿qué es lo que teníamos que hacer? En este cuadro, que ya lo teníamos hecho, vamos a Sí, tener que insertar, ¿sí?, una serie de filas que le vamos a dar a todas el mismo formato. Habíamos visto entonces que una celda cualquiera, nosotros tenemos acá la opción esta del pincel o brocha, ¿sí?, que nos permitía copiar el formato. Tomamos una celda, que en este caso que no tiene formato, lo copiamos y pegamos sobre la otra celda que en este caso tenían todo el formato del título. ¿Sí? Eso utilizando los métodos acá. ¿Qué otra cosa podemos hacer? Vamos a deshacer para que vean. Al insertar las celdas, ¿sí?, me asume el formato de la fila que está por arriba de la fila de donde yo comencé a insertar. ¿Sí? Yo comencé a seleccionar desde esta fila, ¿sí?, hacia abajo. Selecciono filas completas. Fíjense, el puntero del mouse forma de una única flecha negra. Selecciona filas completas hasta el final. Clico en el botón secundario, insertar. Me inserta tantas filas como filas yo haya seleccionado. El formato que tiene cada una de esas filas es el mismo que tenía la fila que estaba por arriba de lo que yo comencé a seleccionar, ¿sí? Para el cuadro que tengo acá en el trabajo práctico 2, no quiero ese formato, por lo tanto quiero que estas celdas estén libres de formato, ¿sí? ¿Qué puedo hacer? Copiar el formato de una celda cualquiera utilizando esta herramienta y pegarlo sobre esto para que no tenga nada de formato. O seleccionar el conjunto de celdas e ir quitando todos los formatos que le fui aplicando. ¿Qué sería ir quitando? Supongamos, seleccionamos estas celdas, voy a la opción formato de celda. En la parte de relleno le pondría sin relleno, en la parte de bordes le diría ninguno, ¿sí?, para llegar a su estado original de la celda. O la otra es, de una celda que no tenga formatos, copio ese formato y lo pego sobre todas las otras. ¿Se entiende hasta acá? Una vez que realicé el espacio entre el cuadro que ya tenía como para hacer lo otro, tengo que ir armando los cuadros como vemos acá. En estos cuadros vamos a ir aplicando distintas funciones para lograr lo que nos están pidiendo. Vamos a terminar antes con la comisión que habíamos hecho. Hay una fórmula sencilla donde hacemos el producto entre el contenido de dos celdas, la celda G8 en este caso y H8. Para copiar esa fórmula y no volver a escribirla en cada una de las celdas, podemos utilizar el método de arrastre y copiado, ¿sí?, donde va copiando esa misma fórmula hasta donde nosotros vamos a arrastrar, o posicionándonos en esa celda y haciendo doble clic sobre el vértice inferior derecho, con lo cual completa la celda, ¿sí?, con esa fórmula, que tenemos en esa celda. Nos va a copiar eso teniendo en cuenta hasta qué fila haya datos, ¿sí? No va a continuar por aquellas celdas de esa columna donde no haya ningún dato en esa fila. Profe, Sí, disculpe, ¿le puedo hacer una pregunta? sí. Yo me perdí cuando hizo el código para sacar la comisión, los dígitos, digamos. Acá para calcular la fórmula, Sí, para sacar la comisión. para calcular la comisión en valores, sería el resultado del producto entre el precio y el porcentaje de comisión, ¿sí? Lo que tenemos que escribir entonces es una fórmula. En Excel siempre porque podríamos nosotros hacer esto más y nos da eso. O si nosotros escribimos el nombre de la celda, por ejemplo, en este caso es G8 por H8, ¿sí? Si yo escribo directamente
Excel muestra en esa celda exactamente lo que escribí. Para que en vez de mostrar exactamente lo que escribo, o sea, indicarle a Excel que esto es una fórmula que debe resolverla y mostrarme el resultado, yo tengo que anteponer a eso el signo igual, ¿sí? Con eso Excel no me va a mostrar lo que escribí, que es lo que veo acá en la barra de fórmula, sino que me va a mostrar el resultado de operar con esto que le escribí, porque le indiqué antes que esto es una fórmula. ¿Sí? Ahora, este valor... Gracias, profe. De nada. Tiene formato, ¿sí?, de contabilidad, es decir, aplicamos el formato haciendo un clic aquí, con lo cual lo que hizo a ese valor es anteponerle el signo pesos, completar con 2 decimales y demás. Eso lo podríamos haber hecho también desde formato de celda, en la primera ficha que es número, ¿sí? Nosotros elegimos dentro de los que establecen el signo de moneda, podríamos utilizar 2 formatos, el de moneda y el de contabilidad. Cualquiera que utilicemos, podemos variar la cantidad de decimales que vamos a estar utilizando, ¿sí? Con ambos formatos automáticamente nos pone el separador de miles. La diferencia entre un formato y otro va a estar por la alineación del signo pesos. Si usamos el formato moneda, el signo peso va a quedar pegado a la cifra más significativa del número. Si usamos el formato contabilidad, el signo peso va a quedar alineado al borde izquierdo de la celda, ¿sí? Por lo tanto, si nosotros modificamos ese ancho de columna, el signo peso se va a ir separando de la cifra numérica, porque va a quedar pegado a ese borde izquierdo de la celda. Vamos a ir a la primera función. En esta celda se nos pide que calculemos el total de los precios de venta, es decir, la suma de todo el conjunto de celdas que componen los precios de venta, ¿sí? Para utilizar una función, en el caso de la función suma, la tenemos disponible directamente en la solapa de inicio, ¿sí?, como autosuma. Podríamos seleccionarla ahí y vemos acá que nos escribe el nombre de la función y vamos a seleccionar el conjunto de celdas que queremos involucrar en esa suma, ¿sí? Eso sería una forma. La otra forma, y es lo que va a ser válido para otras funciones que no las tenemos disponibles directamente en las barras de herramienta, ¿sí?, va a ser hacer un clic aquí donde dice insertar función. Al hacer un clic ahí, nos despliega el asistente, ¿sí?, para que podamos elegir la función que vamos a utilizar. Siempre por defecto nos muestran las últimas funciones utilizadas. Las funciones están agrupadas por categorías. Si no sabemos la categoría, hacemos un clic en todo y buscamos la función. Podemos introducir la primera letra con la que se renombra esa función y nos va a llevar a la primera función que comienza su nombre con esa letra. Buscamos en este caso la función suma. Tenemos una descripción de la sintaxis, o sea, cómo se escribe realmente esa función. El nombre de la función siempre va en mayúscula, los argumentos van entre paréntesis, y la separación entre argumentos es a través de punto y coma, ¿sí? Para todas las funciones tenemos siempre el acceso a una ayuda, ¿sí?, de la función, que nos dice qué es lo que hace esa función y nos da ejemplos. Demora demasiado para ver la ayuda, por la velocidad de internet. Una vez que seleccionamos la función que nosotros queremos, aceptamos y automáticamente inicia el asistente para guiarnos a completar los argumentos de esa función. En una función suma nosotros podemos seleccionar un rango de celdas que contengan valores numéricos, una celda o varias, ¿sí?, que contengan valores numéricos y estén aisladas. Agregar también a esos números, o sea, valores fijos también. Es decir, podríamos, para el caso del ejercicio, acá en el primer argumento directamente tendríamos que seleccionar todo ese conjunto de celdas, ¿sí? El rango de celda entonces va a estar indicado celda de inicio, 2 puntos, celda de final de ese rango. Fíjense que nos habilita a seguir agregando argumentos. Nosotros podríamos
sumar a eso un determinado valor fijo, agregar a esa función también la suma del contenido de otra celda cualquiera, por ejemplo, esta, ¿sí? Mientras las celdas que voy seleccionando tengan valores numéricos y los valores que cargue directamente sean valores numéricos, la función va a funcionar y va a arrojar un resultado, que va a ser el de sumar todo lo que le fui agregando. Rango de celdas, valores fijos, celdas que contienen valores numéricos. ¿Sí? Si acepto va a tener ese valor. Para modificarla puedo utilizar directamente la barra de fórmulas, o si vuelvo a hacer un clic en insertar función, me lleva nuevamente al asistente, en el cual puedo ir en este caso a borrar los argumentos que no son los que corresponden a la función que debo utilizar acá en el práctico. ¿Se entendió hasta acá? Sí, profe. Perfecto, seguimos. Vamos a la casilla promedio, ¿sí? Donde nos pide también para los precios de venta que hallemos el promedio de esos precios, también utilizando una función. Nuevamente vamos a ir al insertar función. La función que vamos a utilizar es la función promedio. Vamos a ver después de que tenemos más de una función, o sea, tenemos promedio solo, como la vamos a ver ahora, pero tenemos otras funciones promedio que son promedio sí y promedio sí conjunto, que la vamos a ver después de que veamos las funciones condicionales. Aceptamos y los argumentos se componen de la misma manera que la función suma, ¿sí? Pueden ser rangos de celdas, celdas sueltas que contengan números o valores fijos. En este caso, el argumento va a ser el conjunto de celdas también que corresponden a los precios. Aceptamos y ya tenemos entonces ahí el promedio de los distintos precios de venta. Para la celda siguiente también vamos a usar una función que nos permite identificar de todos los valores ¿sí? seleccionados el mayor valor. La función que vamos a utilizar se llama max. ¿Sí? Tenemos entonces la sintaxis de la función y una breve descripción de qué es lo que nos permite obtener. Devuelve, dice, el valor máximo de una lista de valores. ¿Sí? Solamente va a tener en cuenta los valores numéricos. Aceptamos y el argumento va a ser el mismo que utilizamos para suma y para promedio. ¿Estamos hasta ahí? Para Sí, la fórmula de profe. porcentaje de comisión, hicimos un cálculo sencillo que era el precio por el valor de comisión. En el enunciado del práctico nos pide si ahora en vez de utilizar la comisión que tenemos acá en la celda, utilizamos para todos un valor fijo que es el 10%. ¿Sí? Podríamos rehacer entonces esta fórmula diciendo que la comisión ahora ya no es más teniendo en cuenta esta columna de comisión, sino que es el contenido de esta celda, es decir, el precio por, y podríamos hacer un valor fijo del 10%. ¿Sí? Y eso mismo, repetirlo para todas. ¿Sí? ¿Qué desventaja tiene utilizar el porcentaje incluido en la fórmula? Que si a nosotros nos dicen, bueno, en otro momento cambió el porcentaje de la comisión, quiero calcular a ver qué pasa con este cuadro si en vez de dar el 10% de comisión doy solamente el 5%. Tengo que ir a modificar la fórmula, ¿sí? Poniendo el valor y volver a pegar esa fórmula en todas las celdas, ¿sí? Sin embargo, si utilizo una celda donde voy a escribir el porcentaje de comisión, ¿sí? Que va a ser única, y a ese porcentaje lo voy a utilizar en esta celda, reformulamos entonces la función, dijimos más o igual para indicar que comienza una fórmula, el contenido de la celda G8, que es el precio, multiplicado
por el porcentaje de comisión, que ahora lo tengo en una única celda, ¿sí? Presiono Enter y tengo. No sé si se acuerdan, el martes vimos que al copiar esto, ¿sí?, sucedía algo y habíamos visto la diferencia entre una referencia relativa y una referencia absoluta a una celda, ¿sí? En esta fórmula, las celdas que intervienen son G8 y M3, ¿sí? Al copiar esa fórmula a otro lugar, ¿sí?, los elementos que intervienen en la fórmula, ¿sí?, al estar así puros, digamos, el nombre de la celda sin agregado de signos peso, ¿sí?, al copiar la otra posición, se van a incrementar o decrementar según hacia dónde yo lo vaya desplazando ese valor, tantas veces como celdas yo avance hacia un lado u otro. Es decir, en este caso, a esta fórmula, al copiarla una celda más abajo, los indicadores de fila, porque lo que hay, cambié de posiciones en fila, sigo en la misma columna, ¿sí?, los indicadores de fila se van a incrementar en 1. Es decir, lo que acá era G8, o sea, 8 y 3, al copiarla una fila más abajo, pasa a ser 9 y 4. ¿Sí? Eso es referencia relativa a la posición. Ahora, si a esta fórmula la copiara una celda a la derecha, lo que cambió ahora es la columna. Por lo tanto, lo que acá era G y M, ¿sí?, va a pasar a ser H y N. ¿Sí? Se incrementan en 1, en este caso, los valores de columna, porque es hacia donde avancé al copiar la fórmula. Esta fórmula que hice para esta celda, al hacerla o al copiarla para las otras, necesito que contemple al nuevo valor de precio, que está en una celda en la misma fila que la que estoy copiando. Por lo tanto, el utilizar referencia relativa para la celda que hace referencia al precio es correcto, porque yo quiero que a medida que lo vaya copiando una celda más abajo, ¿sí?, ese valor se vaya incrementando y considere al valor que corresponde a la fila donde estoy haciendo la fórmula. Lo que no tiene que incrementarse es la celda que hace referencia al porcentaje de comisión, porque ese se mantiene para todas en la misma fila 3. ¿Sí? Para lograr eso, lo que teníamos que hacer es anteponer el signo peso al valor de celda, ¿sí?, al componente del nombre de celda que no quiero que cambie al copiar la otra posición. Es decir, en este caso, delante del 3 yo tendría que anteponer el signo peso. ¿Sí? Quedaría de esta forma. Entonces ahora la nueva fórmula, y es la que voy a copiar hacia abajo. No importa en qué celda me posicione, va a hacer referencia al valor de precio correcto, fíjense que es al G18, al que está en la fila 18, pero va a seguir haciendo referencia a M3, que es donde se encuentra el porcentaje de comisión. Por lo tanto, al haber trabajado de esta manera, si yo quiero ver qué pasa con la situación que estoy analizando, teniendo en cuenta otro porcentaje que no sea 10, quiero ver qué pasa con el 5%, cambio el contenido de esa celda y automáticamente se va a cambiar los valores de toda la columna. ¿Se entiende hasta aquí? Disculpe, profe, Sí, ¿será que usted podría pasarnos la grabación de alguna forma, si no es mucha molestia? hay una alumna que pidió autorización para grabar y que la va a compartir con el resto. Bueno, muchas gracias. De nada. Profe, Sí, la fórmula para sacar el total de ventas, ¿podría explicarme otra vez? sí. Gracias. Excel nos brinda una serie de funciones, ¿sí?, ya definidas para realizar determinadas tareas. Por ejemplo, para sumar un conjunto de celdas o valores sueltos. Tenemos la función suma, que la tenemos disponible también en la barra de herramientas como autosuma. Con el botón este de autosuma nos aparece la función que decimos, que es la función suma,
y ahí seleccionamos el conjunto de celdas o valores numéricos que vamos a incluir en esa función. Lo seleccionamos, presionamos Enter o un clic en el tilde para hacer introducción de los datos. El efecto es exactamente el mismo. Si en vez de hacerlo desde la barra de herramientas, una vez que nosotros sabemos la sintaxis de la función, también las podemos escribir directamente. Entonces dijimos, funciones vamos a utilizar nombre en mayúscula, suma, argumentos van entre paréntesis, ¿sí? Abrimos paréntesis, seleccionamos el conjunto de celdas, cerramos paréntesis, presionamos Enter. ¿Sí? Logramos entonces acá ingresar la función suma y que sume todos los valores que componen la columna de precio. Profe, ¿Sí? ¿y lo que hizo ahí abajo de promedio, cómo lo hizo? Fuimos utilizando otras funciones. En este caso, en vez de utilizar la función suma como utilizamos para calcular el total, utilizamos la función que se llama promedio. Y para hallar el mayor valor, la función que se llama max, que nos permite hallar el máximo valor de un conjunto de valores numéricos. En todos los casos, la forma de hacerlo es lo mismo. Si sé el nombre de la función, lo puedo escribir o puedo utilizar insertar función. ¿Sí? Si la voy a escribir, tengo que acordarme de escribir el signo igual o más primero. ¿Sí? Profe, eso que hizo recién de insertar función, ¿dónde presionó? Arriba en la barra de fórmulas tengo f de x. Ah, y ahí yo presiono y sale Al automáticamente hacer un esa clic barra. ahí, Ahí está. automáticamente despliega esta ventana que estamos viendo. Donde Está, tengo profe, gracias. todas las funciones agrupadas por categoría, o si no sé a qué categoría corresponde, dijimos podemos utilizar todo. Y una vez que seleccionamos una función cualquiera, escribir la letra con la que inicia y a partir de ahí hacemos una búsqueda secuencial del nombre de la función. ¿Sí? Desde acá siempre tenemos la sintaxis, que es lo primero que nos muestra, es decir, cómo se escribe la función en el caso que yo quisiera escribirla, ¿sí? Y qué es lo que hace la función. A su vez tengo el acceso a la ayuda con ejemplos y demás, ¿sí? Una vez que yo tengo seleccionada la función y elijo aceptar, a lo que me lleva ahí es al asistente, donde me va guiando para que vaya insertando argumento por argumento y me va diciendo qué argumento es o qué tipo de valores yo tengo que ingresar en ese argumento. ¿Sí? Donde dijimos que en este caso el argumento puede ser una celda, un conjunto de celdas contiguas, celdas sueltas, mezcla de valores y rangos. En este caso lo hacíamos con un rango de valores. La clase pasada yo les había comentado que al momento de conformar una fórmula, para utilizar referencias absolutas, que necesitamos anteponer el signo peso al valor de fila o de columna, yo podía utilizar también F4. Y les había dicho, si utilizamos un rango, como en este caso, al presionar una vez F4 automáticamente antepone el signo peso a los indicadores de fila y de columna de los dos extremos del rango. Yo sigo presionando F4, va a quedar el signo peso solamente en el indicador de fila, solamente en el indicador de columna y presionando otra vez directamente en ninguno. Lo mismo pasa si selecciono una sola celda en particular. Para este caso, al promedio o al total Profe, no disculpe. necesito dejar fijo nada. ¿Sí? Cuando usted presiona F4, ¿el cursor está ahí en la barra donde está la función? ¿O en cualquier lugar nomás? No tiene nada que No. ver eso. Ni bien seleccioné el rango, no hice clic en nada más y apreté F4. O sea, usted presiona la celda de donde quiere partir y hasta donde quiere llegar y ahí presiona F4. Exacto. Ah, está, profe. Está, gracias. O sea, hago clic en el botón principal sin soltar, arrastro hasta llegar al final del rango que quiero seleccionar. Suelto el botón principal del mouse y presiono F4. ¿Sí? Para que seleccione todo el rango. Si en vez de hacer eso, yo hago clic después en uno de los valores, al apretar F4 solamente me deja fijo uno de los componentes del rango. ¿Sí? Ya no lo interpreta como todo el rango. Fíjense, hago clic en el otro
presiono F4, solamente me deja fijo los argumentos del inicio del rango. Dijimos que cada celda tiene un nombre y ese nombre está dado por la intersección que conforman entre la columna a la cual pertenece la celda y la fila, siempre anteponiendo el nombre de la columna, es decir, esta celda es M3, ¿sí? A su vez, nosotros podemos asignar un nombre distinto de eso. Supongamos que tengamos una planilla extensa o trabajemos inclusive en otra hoja y queremos hacer referencia al contenido de esta celda, el del porcentaje de comisión. Lo usamos en más de una planilla que conforman una gran hoja, ¿sí? Es difícil de acordarse que en M3 está el porcentaje de comisión, pero sí es fácil de acordarse si yo le pongo un nombre como P comisión, que hace referencia al porcentaje de comisión. Entonces, para cambiar el nombre de una celda y asignarle un nombre propio, tengo dos formas de hacerlo. Una es, una vez posicionado en la celda, ¿sí? Acá donde figura el nombre, en el cuadro de nombres, yo puedo escribir el nombre que le quiero dar a esa celda, ¿sí? Y presionar Enter. Esa es una forma. La otra es haciendo clic con el botón secundario sobre la celda. Esto es válido también para rango de celdas, ¿sí? Y puedo elegir la opción definir nombre, ¿sí? Con lo cual escribo el nombre que le voy a dar, pongo P comisión, ¿sí? Me dice en qué ámbito va a ser válido ese nombre, ¿sí? Es decir, a dónde, en qué lugares yo voy a poder hacer referencia a este nombre para referirme a esta celda. Y el ámbito es, en este caso, todo el libro, ¿sí? O podría circunscribirlo a una hoja en particular. Lo voy a dejar disponible, entonces yo puedo utilizar este porcentaje de comisión en otras celdas, ¿sí? Que haga otra planilla y que haga referencia a este valor. Acepto. Ahora, puedo reescribir esta fórmula, ¿sí? Diciendo que lo que voy a hacer es el producto entonces de la celda que tiene el precio multiplicado por la celda que acabo de nombrar de comisión. Fíjense que al escribir la P ya me sugiere, ¿sí? Nombres de funciones y me aparece también el nombre de la celda que yo acabo de crear, ¿sí? Lo puedo elegir de ahí o puedo escribirlo. Profe, disculpe que le moleste. Profe. Presiono Enter y el efecto es el mismo. Se logra el cálculo, ¿sí? Pretendido. Ahora, si copio esto hacia abajo, el efecto es el mismo que lográbamos con la referencia absoluta. Es decir, una celda, al asignarle un nombre, ¿sí? Y copiarlo después hacia abajo, ese nombre no va a cambiar al copiar la fórmula de una celda a otra, por lo tanto estamos haciendo una referencia absoluta al contenido de esta celda, ¿sí? Con la ventaja de que es más fácil, dijimos, recordar el nombre de una celda que tiene un nombre propio que sugiere su contenido y no el nombre que les da Excel, que era la letra seguida de un número. ¿Se entiende esto? Profe. Hay alguien que tiene micrófono abierto. Sí, le quiero preguntar algo. ¿Sí? Disculpe, primero, disculpe. Yo quiero saber si este Excel que está usando usted es el mismo que usamos la clase pasada o usted ya abrió así el Excel. No es el mismo, es el Excel 2016. Claro, no. Esta hoja de cálculo que está usando. Es la misma, la clase pasada fuimos esto, nada más que para completar el práctico teníamos que agregar ya una serie de cuadritos y de columnas. Perfecto, entiendo. ¿Sí? Que es lo que expliqué al inicio, tenemos que insertar filas en la parte superior para poder ir armando acá los cuadros que queden de esta manera. Claro, entiendo. Esto quedó como tarea, entonces. Sí. Disculpe.
Ustedes tienen, la guía de trabajo práctico está disponible en el aula virtual y es la misma guía que yo les mandé por el SIU cuando se les dio el link en el cual nos encontrábamos para la clase, ¿sí? En esta guía Profe, van teniendo por cada práctico qué cosas le vamos incorporando al cuadro del que partimos o si tenemos que realizar nuevos cuadros. profe, ¿Sí? vio que usted nos pasó esa guía y lo que yo quería saber, ¿esa guía usted traspasa del PDF a Excel o lo hace de cero Lo usted vuelvo a solo? hacer. Ok, yo estaba intentando hacer y yo le quería preguntar algo que capaz es muy básico, pero hay cosas que yo no sé usar. Y, por ejemplo, yo cuando quiero hacer la columna, veo que usted tiene marcado con líneas y como que resaltan esas líneas en color negro. Yo pongo en insertar y voy a insertar tabla y a mí me salta una opción que me dice, ¿dónde están los datos de la tabla? Si bien donde yo quiero insertar la tabla todavía no hay datos, No. ¿cómo hago? Está. Primero, no me molesta que pregunten, lo que haga falta para eso es la clase, porque si no, miran directamente solamente el tutorial, que está re completo y trata todos los temas. Es la clase justamente para que pregunten. No se trata de insertar tabla, eso es otra cosa. Nosotros en Excel partimos, cuando comenzamos tenemos una hoja así, en blanco. Esto que vemos, que hace diferencia de las celdas, las cuadrículas, digamos, esto es algo que no sale impreso, salvo que realmente le indiquemos así. Es solamente para facilitar el trabajo. Nosotros trabajamos sobre esta hoja y la vamos formando, o sea, para que aparezcan realmente líneas, tenemos que ir a elegir los bordes, ¿sí? Por ejemplo, todos, y ahí los vemos. O elegir un conjunto de celdas, clic con botón secundario, formato de celda, y en la ficha borde vamos a ir eligiendo los distintos estilos, ¿sí? Pueden ser líneas finas o líneas más gruesas, si lo vamos a aplicar solamente al contorno o también en el interior de esa celda. Si quisiéramos una línea en particular, hacerla de otra manera, lo marcamos, ¿sí? O sea, en la parte de formato de celda es donde elegimos los bordes que va a tener, rellenos si necesitamos que tenga en el caso de que sean títulos o cuadros adelantados, ¿sí? Podemos elegir los tipos de letras a utilizar, los efectos, los tamaños, ¿sí? Color de la letra, efectos, o sea, lo que vamos a hacer como tachado, superíndice y demás. ¿Sí? Si nosotros Sí, vamos profe, muchas gracias. Disculpe. No, por favor. Si nosotros vamos a ver cómo saldría impreso esto, solamente salen aquellas líneas que nosotros específicamente dibujamos. ¿Sí? El resto no sale. Vamos a ver más adelante, cuando configuremos la página para imprimirla, de que sí existe una opción donde nosotros le digamos que imprima la cuadrícula original de Excel por más que nosotros no hayamos hecho bordes, ¿sí? Pero por defecto, esa opción no está habilitada, es decir, solamente se imprime y se muestra aquello que nosotros dibujamos intencionalmente, ¿sí? El resto queda todo en blanco como si no existieran celdas. Decíamos entonces, podemos dar un nombre propio que nos sea más fácil de identificar a una celda y también es válido para un conjunto de celdas. Es decir, podríamos llamar a todo este conjunto de celdas que conforman los valores de precio con el nombre precio. Y vamos a definir nombre y le ponemos el nombre de precio, el ámbito en el que va a ser válido ese nombre, en todo el libro, el ámbito más grande que nos propone. Por lo tanto, eso nos va a permitir, ¿sí?, que nosotros, a la hora de establecer la función suma, ¿sí?, ya no hagamos referencia al rango, tal como está de G8 a G25, sino que podemos hacer referencia directamente al nombre que le dimos a ese rango, que era precio. ¿Sí? El efecto va a ser el mismo. Ahora, si nosotros insertamos filas,
¿sí? Con nuevos valores, vemos que ambas cosas siguen funcionando. Los rangos que teníamos definidos con un nombre de celda inicial y un nombre de celda final, ¿sí? Se actualizaron en función a la inserción de nuevas filas, y el rango definido por un nombre, ¿sí? También contempla esa inserción de filas, siempre y cuando la inserción la hagamos entre los valores externos, digamos, que conformaron ese rango. Es decir, insertemos filas entre medio de la celda inicial o de la fila inicial y la fila final de ese rango definido. ¿Se entiende eso? Lo mismo tendríamos que hacer para las otras funciones. Reemplazar el rango por el nombre que le dimos al rango. Seguimos con otro punto. Nos pide en el práctico que en la columna día de la semana aparezca el nombre del día de la semana. Nosotros tenemos en esta planilla una columna que contiene las fechas, ¿sí? Por lo tanto, el día de la semana hace referencia a qué día de la semana representa la fecha que está en la columna del mismo nombre. Nosotros entonces tendríamos que pegar en esta misma celda el contenido de esta, ¿sí? Y cambiarle el formato. Para hacer referencia al contenido de esta celda, tengo varias opciones. Una sería, yo presiono la tecla más o igual y selecciono la celda en cuestión, ¿sí? En este caso estoy seleccionando la celda B8, por lo tanto, en la celda L8 donde estoy haciendo esta operación, al presionar Enter, va a aparecer, ¿sí? El contenido de la otra celda. Para que aparezca día de semana, yo voy a tener que ir a establecer o cambiar el formato de esa celda, ¿sí? En la ficha de número, tengo formato personalizado, ¿sí? Y para el caso de las fechas, fíjense que por defecto tenía esto, un formato de fecha, ¿sí? Así es como hubiera estado de manera original al vincular esa celda con la otra. Si vamos entonces a formato de celda, ficha de número, y voy a personalizado, yo voy a escribir qué es lo que quiero acá, dónde. Día lo represento con la letra D, mes con la M y año con la Y. ¿Sí? Si ponemos dos letras D, lo que va a poner es el número de día. Si ponemos tres letras D, va a poner la primera parte del nombre del día. ¿Sí? Las tres primeras letras del nombre del día. ¿Lo van viendo? Sin embargo, si ponemos 4 letras D, lo que va a poner es el nombre completo del día de la semana al que hace referencia la fecha, que en realidad es lo que está almacenado en esta celda. ¿Sí? Profe, eso queda a elección nuestra. ¿De cómo hacerlo? No, tipo de poner, por ejemplo, que aparezca completo el nombre o que aparezca 3 letras. Sí, algo que se le indique precisamente, si ustedes le dicen que debe aparecer el nombre del día de la semana, utiliza uno de estos formatos. Ah, ok. ¿Sí? Profesor, ¿cómo era la función? Ya la vuelvo a mostrar. Hoy es 20 de agosto del 2020. ¿Sí? En la barra de fórmula, fíjense, yo veo la fecha tal cual la escribo. Lo que veo en la celda es el resultado de aplicar un formato en particular, donde lo que me muestra es solamente el día de la semana al que representa esta fecha completa. ¿Sí? Para lograr eso, o sea, primero, que acá tengo que tener la misma fecha que tenía en esta columna. ¿Sí? Dijimos, una forma de vincularla era presionando la tecla más y seleccionando la celda que quiero. Y a esto lo podría copiar hacia abajo.
Otra forma es, selecciono el contenido de esta celda, copio y lo pego acá. ¿Sí? Fíjense, puedo pegar, pegado común, dijimos, pegado, o lo podría hacer con control C, control V. La otra forma decimos, una vez que tengo copiado, si yo me posiciono en un lugar, presiono Enter y pego. ¿Sí? Pero fíjense este pegado acá. Me pegó la fecha, pero si yo la cambio acá, ¿sí? En la columna original, no se cambia acá. Sin embargo, si yo lo hacía con el signo más como hice al principio, ¿sí? Y acá vuelvo a poner la fecha que tenía, vieron que acá, en esta celda, en L8, también cambió, o sea, va a cambiar en función de lo que haya acá, porque lo que tengo acá no es copiado una celda en un instante determinado y pegado que refleja el instante, es como sacarle una foto a una celda y poner esa foto en otro. Si después esa celda cambió, la foto no cambió. Eso es al copiar y pegar. Al hacer esto con más, es establecer un vínculo, de tal manera que esta celda va a estar vinculada a esta otra. De tal manera que si la primera cambia, cambia también lo que se muestra en el vínculo. Lo puedo hacer lo mismo también con copiar y pegar. Yo puedo copiar esto y al momento de pegar en esta celda, elijo la opción pegado especial. ¿Sí? En pegado especial tengo varias cosas que puedo seleccionar. ¿Sí? Así como utilizábamos el simbolito acá para copiar formato, ¿sí? En realidad lo que estaba era copiando el formato de una celda y pegando en las otras solamente el formato. Si tenían valores, no los modificaba, ¿sí? Es un pegado especial, es decir, copio y hago un pegado especial, donde en ese caso del simbolito copiar formato, lo único que estoy pegando es formato, ¿sí? Sería como hacer un copiado y al momento de pegar especial venir y elegir solamente esta opción. En este caso, ¿sí? Lo que tengo que elegir es pegar vínculo. Vuelvo que no se vio demasiado. Pegado especial, ¿sí? Acá al final tengo un botón que dice pegar vínculo, ¿sí? Eso me permite de que se mantenga la relación o vínculo, ¿sí? Siendo redundante, entre la celda que copié y la celda donde acabo de pegar eso. De tal manera que la celda copiada o celda origen se modifica también la celda destino o donde yo realicé el pegado. O sea, se mantiene ese vínculo entre las dos celdas, de tal manera que en todo momento van a tener los mismos valores. ¿Se entendió eso? Entonces, una vez que tengo el dato copiado con vínculo, ¿sí? Vamos a hacerlo de nuevo. Lo copio hacia todas las celdas. A todas esas celdas entonces les voy a cambiar el formato, ¿sí? El formato fecha que tenían por estar representando, porque utilizamos el copiar una celda que tiene ese formato, le vamos a ir a la opción personalizada, borramos lo que tenemos y vamos a escribir 4 letras D para que ponga el nombre completo de la semana a la que hace referencia la fecha en cuestión. Aceptamos. Y tenemos entonces esos días. Para ver que realmente funcione, ponemos el día de hoy, ¿sí? Y es un día jueves. ¿Estamos hasta ahí? Profe, yo le quiero hacer una consulta. Sí, Es de algo anterior que usted hizo. ¿Vio donde dice porcentaje comisión? Vio que al principio eso estaba en 10%. sí, Y después usted cambió a 5% para que nosotros veamos cómo cambia toda la columna al sí. cambiar ahí. El tema es que a mí no me está saliendo cómo hacer para que me salga
en toda la columna sin tener que estar haciendo uno por uno en la fórmula. O sea, precio y después haciendo por el porcentaje. O sea, no sé si me explico o se entiende lo que pregunto, pero no me sale a mí. O sea, si Cuando bien vos arrastra, cambias acá a 10%, te cambia solamente a la primera celda. ¿O no? A ninguna. claro, lo que usted vio que usted hizo toda la columna, no fue haciendo uno por uno. O sea, usted hizo uno y después ya arrastró y le salió Sí. todo junto. Bueno, yo hago eso y a mí me sale cualquier otra cosa, no me sale lo mismo que usted. ¿Me podría mostrar de nuevo cómo hizo usted para ver si estoy haciendo bien? Sí. Para eso teníamos dos formas. Tenemos que hacer una fórmula que haga el producto del precio por el contenido de esta celda. Y que al copiarla hacia abajo se mantenga la relación de que contenga el precio de la misma fila donde estamos pegando la función y la comisión la siga tomando de esta celda, que es única e igual para todas. Entonces, empezamos fórmula con más o igual, seleccionamos la celda de precio y tenemos dos formas. Producto con el asterisco, seleccionamos la celda, ¿sí? Que ya tiene el nombre comisión ahora, por eso automáticamente nos aparece eso, ya no la podemos nombrar como M3, ¿sí? Al seleccionarla nos trae el nombre. Al estar con un nombre propio, ¿sí? Ya hace con referencia absoluta. Presiono Enter y ahora esto es lo que voy a copiar hacia la otra celda. Lo hago arrastrando en este caso. ¿Sí? Y en todas se mantenemos. Supongamos, no tenés definido un nombre para la celda. Vamos de nuevo. Más o igual con cualquiera de las dos formas. Selecciono la celda de precio. Asterisco para indicar un producto. Selecciono la celda donde tengo el porcentaje y la dejo fija presionando F4 o si no escribiendo el signo peso. Enter. Y a esta celda, ahora está, que tiene esa función o fórmula, la copio para todas las otras. ¿Sí? Tenés que verificar y te tiene que mantener la referencia a la celda en referencia absoluta, es decir, con los signos pesos puestos. Gracias, profe. Profe, yo tengo Sí, una pregunta. En las filas 16, 17 y 18, esa usted había agregado para dar otro tipo de ejemplo, sí. pero aparecen los días de la semana y todos son sábados. ¿Eso a qué se debe? Porque no tiene fecha en realidad. A lo que toma por defecto acá. ¿Sí? Asume de que esto está en blanco y bueno, a eso le asigna. O sea, si ponemos otra fecha, le va a poner el día que corresponda. A ver, 25 de... Sí, le va dando en función a lo que realmente esté ingresando. Si no te está asignando un día de acuerdo a nada. Ah, bueno, gracias. En el punto 6 de este práctico les pide rellenar con color celeste las celdas de precio de venta menores a 500.000. ¿Sí? Eso es lo que denominamos formato condicional de un conjunto de celdas. Esperen que les voy a quitar lo que ya tiene. Partimos de seleccionar el conjunto de celdas a la cual queremos aplicar un formato distinto. ¿Sí? Igual que como hacemos para, si queríamos rellenar todas las celdas de precio de un determinado color, las seleccionamos primero y después iríamos a formato de celda. Que lo hacíamos con clic botón secundario, formato de celda, y podíamos elegir un color de relleno para todas las celdas, sin hacer diferencia entre una y otra. En este caso nos pide que solamente estén rellenas en color celeste
aquellas que cumplen una determinada condición. Por lo tanto, una vez seleccionado el conjunto de datos, en la ficha de inicio vamos a ir a la opción formato condicional. ¿Sí? Tenemos dos formas de aplicar un formato. Uno es utilizando directamente las reglas, ¿sí?, que nos sugiere, donde decimos, bueno, resaltar las celdas, digamos, donde cumplen una determinada condición y tenemos ya distintas reglas o condiciones establecidas. En este caso nos dice, pintadas en celeste, aquellas cuyas ventas o precio de venta sean menor a 500.000. Es decir, podríamos seleccionar acá la regla esta, es menor que, ¿sí? Ingresamos acá el valor que nosotros vamos a poner como condición, 500.000. Y acá, en vez de elegir el color, porque acá nos sugiere rellenar con color rojo, ¿sí?, podemos ir a formato personalizado y vamos a elegir nosotros el color de relleno, tal como nos pide en el práctico, que sea un color celeste. ¿Sí? Este color de fondo se va a aplicar únicamente a las celdas que cumplan con la condición que establecimos. Aceptamos, ¿sí?, la regla, volvemos a aceptar. Y ahí se va a cumplir esto. Si nosotros cambiamos, ¿sí?, un valor de celda, sigue vigente la regla, por lo tanto le cambia el color de fondo a la celda en función si corresponde o no aplicar la regla que pusimos como formato condicional. ¿Sí? Lo hacemos de nuevo. Profe, ¿puede repetirlo de la condición? Sí, sí. Dentro de la ficha está el formato condicional, tengo una opción que es administrar reglas, ¿sí?, donde yo puedo ir a modificar una regla que haya establecido o incluso eliminarla. La voy a eliminar yo para empezar de cero con esto. Al eliminar, fíjense, todas las celdas tienen el formato original, ¿sí?, sin ningún tipo de relleno. Entonces, selecciono el conjunto de celdas a cual le quiero aplicar un determinado formato. Ficha inicio, formato condicional, ¿sí? Dijimos, podríamos utilizar las opciones que ya tenemos de resaltar reglas de celdas y utilizar una regla acá, que en este caso utilizamos la es menor que, o puedo ir directamente a la opción nueva regla, ¿sí?, y elegir la opción esta, aplicar formato a todas las celdas según sus valores. ¿Sí? Voy teniendo distintas opciones y hay una acá que es la última que vamos a ver cuando aplicamos formato a una columna y las condiciones están en otras. ¿Sí? Vamos a aplicar entonces un determinado formato, ¿sí?, a las celdas que contengan determinado valor. Entonces, por el valor de las celdas, la condición que nosotros vamos a poner es menor que, y el valor que nos indicaba el práctico es 500.000. ¿Sí? En formato, vamos a ir a elegir un formato en particular a aplicar a las celdas que cumplan con esa condición. Podríamos modificar el tipo de letra, los bordes que tenga la celda o el relleno, que es lo que nos pide en este caso el práctico. ¿Sí? Podríamos modificar entonces el relleno y podemos poner, que yo, en fuente, vamos a ponerla en negrita. Aceptamos. Aceptamos y ahí queda entonces. Las celdas que cumplen con esa condición, se le aplica ese formato distinto a las otras. ¿Se entendió? Sí, profe. Sí, profe. Sí, profe. Siguiente punto, también es con formato condicional, pero es ahora lo otro que les había mencionado. Nos pide aplicar formato condicional al conjunto de celdas donde están los nombres de los vendedores. ¿Sí? Nos dice visualizar en color rojo el nombre del vendedor con comisión de 3%. ¿Sí? Entonces, tenemos por un lado el conjunto de celdas al que le vamos a aplicar el formato. Y la condición ya no es posible de evaluar en ese mismo conjunto de datos. O sea, yo no puedo decir
en los nombres que comiencen con A o algo. O sea, no tengo forma de evaluar en ese conjunto de datos. La condición la tengo que evaluar en este caso en otro conjunto de datos que es la columna comisión, ¿sí? Como para todos los formatos, parto de seleccionar el conjunto de datos a lo que les voy a aplicar ese formato. Ficha inicio, formato condicional, nueva regla, ¿sí? Acá no puedo utilizar las reglas predefinidas. Y voy a ir a la última opción que les había mencionado, donde voy a utilizar una fórmula que es la que va a determinar, ¿sí?, las celdas a las cuales le voy a aplicar ese formato. Ya no utilizo el conjunto de datos original, sino que voy a utilizar una fórmula para determinar, ¿sí?, el formato que voy a utilizar. La fórmula va a ser de preguntar si el contenido de la celda comisión, ¿sí?, voy a preguntar solamente por la primera celda. No tengo que tener referencias absolutas como me está marcando acá, por lo tanto las quito presionando F4, ¿sí? Y voy a preguntar si el contenido de esa celda es igual a 3%. En dicho caso, aplico el formato que me pide, que es las letras en color rojo. ¿Sí? Para todos aquellos vendedores cuyo porcentaje sea el 3%, le está aplicando ese color. Coinciden que todos corresponden a un determinado vendedor porque las comisiones estaban establecidas en función a cada uno de ellos. Si yo cambio el de uno de estos también por el 3%, automáticamente el formato del nombre de vendedor va a cambiar cumpliendo esa condición. ¿Sí? Vamos al punto siguiente. El punto 8 nos pide calcular el porcentaje de incidencia de cada venta sobre el total vendido del mes. ¿Sí? Vamos a tener que agregar una columna en la cual vamos a calcular ese porcentaje de incidencia. ¿Qué es lo que nos está preguntando? El precio de venta de cada una de las ventas realizadas, ¿qué porcentaje representa del total vendido en el mes? ¿Sí? El total que tenemos en la celda G3. ¿Cómo calculamos eso? Haciendo una fórmula que lo que haga es dividir el precio de una venta en particular dividido el total, ¿sí? Y a eso aplicado formato de porcentaje. Y utilizamos los indicadores de decimales para aumentar o disminuir la cantidad de decimales para dejar ese porcentaje expresado con 2 decimales. Ahora, esa fórmula tenemos que copiarla hacia abajo, ¿sí? ¿Qué es lo que tengo que hacer antes de copiar? ¿Poner el signo de peso, profe? Perfecto. Debo trabajar con referencia absoluta. ¿Por qué? Porque el total lo tomo para todas las fórmulas desde esta celda. Y esa celda no va a cambiar. Es decir, G3, que es lo que hace referencia al total, tiene que estar con referencia absoluta. ¿Sí? Fíjense, yo estoy utilizando F4 porque es más cómodo y automáticamente le pone signo peso tanto delante del indicador de fila como el de columna. En uno solo de los valores es imprescindible de que yo le ponga el signo peso. ¿En cuál de esos es? ¿En el número o en la letra? ¿Qué va a cambiar al copiar la fórmula que la estoy armando para la celda L8?
al pasar a la celda siguiente, a L9? ¿Qué cambió? ¿De fila o de columna? De fila. De columna. Ajá. Pasé de la fila 8 a la fila 9. Por lo tanto, lo que se va a incrementar es el indicador de fila, que está dado por el número. Es decir, el 8 pasaría a ser un 9, que está perfecto porque entonces va a tomar este precio, pero el 3 va a pasar a ser un 4, por lo tanto va a estar dividiendo por el promedio, ya no por el total. ¿Sí? Entonces, es necesario y obligatorio poner el signo peso delante del 3. Que lo ponga delante de la G no quita ni agrega, ¿sí? Por una cuestión de comodidad que presiona la tecla F4 y salen los dos. Una vez que está ahí, sí estoy en condiciones de copiar esto hacia el resto. ¿Sí? Si haría la suma de estos valores, me tiene que dar el 100%, porque justamente lo que hice fue ver cada una de las ventas qué porcentaje fue representando del total. Por lo tanto, la suma de los porcentajes individuales me tiene que dar el total. ¿Sí? No aplicamos hasta acá nada nuevo. Volvimos a hacer una fórmula parecida a la que hacíamos de comisión, en la cual interviene una celda y otra a la cual hacemos referencia absoluta de la misma. ¿Sí? Cuando vimos referencia absoluta, vimos que lo podíamos hacer anteponiendo signo pesos o asignándole un nombre propio a la celda. Profe, entonces el signo peso utilizamos para mantener una celda en una función. Para mantener fijos y una referencia a la celda. Por eso decimos referencia absoluta. Ok. Cuando al copiar esa fórmula a otro lugar, hay algo que no queremos que varíe. ¿Sí? Como en este caso. No tiene que variar la celda donde tomamos el total. Sea acá o sea acá, la celda de la cual tomamos el total es esta. Es G3. Lo que sí va a cambiar es el precio individual, que lo voy a ir dividiendo por ese total. Entonces, cuando hago referencia al precio, sí lo hago con referencia relativa. Cuando hago referencia al total, lo hago con referencia absoluta, que lo logro poniéndole los signos peso. Vamos a la celda donde tenemos que establecer el premio por marca. ¿Sí? Tenemos en este cuadro establecido el premio si la venta es de la marca Renault, se otorga un premio de 1.250 pesos. Si la marca que se vende es Peugeot, se otorga un premio de 950.000 pesos. Estos son como premios, digamos, para los vendedores. ¿Sí? Entonces, en esta celda tenemos que hacer una fórmula que vaya seleccionando en función de la marca, ¿sí?, cuál de los dos valores va a ir apareciendo. ¿Sí? Acá van a entrar la función condicional. Nosotros vamos a ir a insertar una función. La función condicional es la función si, ¿sí?, que tiene el siguiente argumento. Prueba lógica, valor si verdadero y valor si falso. Vamos al asistente para que se entienda mejor. Prueba lógica va a ser una condición que yo voy a evaluar y que se va a cumplir o no. ¿Sí? Si la condición que evalúe o que pongo como prueba lógica se cumple, lo que escriba en la casilla esta de valor si verdadero es lo que se va a mostrar como resultado en esta celda. Y lo que escriba en la casilla de valor si falso es lo que va a aparecer en esta celda si no se cumple la condición o prueba lógica que puse en este primer argumento. En este caso, a mí me están pidiendo de que diga que si la marca es Renault, ¿sí?, en esta celda aparezca 1250. Entonces, la prueba lógica condición que yo voy a evaluar es preguntar si el contenido de esta celda, ¿sí?, en la fila donde estoy pegando esa función, si el contenido de esa celda es igual a Renault, donde Renault lo puedo escribir, y si lo escribo sería todo lo que sea texto entre comillas, ¿sí?, lo tendré que escribir de esta manera.
¿sí? O lo podría seleccionar de esta celda. Si el valor es verdadero, o sea, si esta condición se cumple, lo que tiene que aparecer es el contenido de esta celda. Que fíjense, a esta función yo la voy a copiar después más abajo. Entonces, ¿qué tengo que hacer ya acá cuando estoy armando la función? Dejar fijo el contenido de esa celda, ¿sí? En este caso presionando F4 para que aparezcan los signos peso. En el caso de que no sea Renault, ¿sí? El importe que debe aparecer es el que corresponde al premio de Peugeot, que está dado por la celda K4, que también lo dejo fijo. ¿Sí? Fíjense, ya me está resolviendo la función, me la está evaluando y me dice, o sea, si esto se cumple o no, cuál sería en este caso el resultado, que aparecería en la celda donde estoy pegando esa función. ¿Sí? Les decía yo que puedo utilizar el texto escrito entre comillas, o puedo seleccionar una celda donde esté escrito el texto tal cual como lo tengo en las otras celdas. ¿Sí? Fíjense que acá directamente me da la condición si se cumple o no, en este caso me dice que es verdadero, es igual el contenido de la celda E8 al contenido de la celda J3. ¿Sí? Si lo voy a utilizar con nombre de celda, tengo que hacerlo con referencia absoluta. Si utilizo el escribir el texto, directamente un texto escrito es una constante. O sea que es un valor fijo, ¿sí? La evaluación de esto da verdadero, por lo tanto lo que muestra como resultado 1250. Acepto y el contenido de esa celda lo copio para el resto de las celdas que conforman la columna. Función sí, entonces. Es una función condicional que evalúa entonces un argumento a ver si es una condición o prueba lógica y en función de si se cumple o no muestra un resultado u otro. O sea, hace una cosa u otra. Después vamos a ver de que en este caso nosotros, vamos de nuevo al asistente para que se vea mejor. En este caso, lo que estamos haciendo es poner un valor fijo en función de si se cumple la condición, va el valor 1250 y si no se cumple va el valor 950. ¿Sí? Tomado de una celda. ¿Qué nos permite eso? Que si se cambian las comisiones, automáticamente se cambia en toda la columna que hayamos hecho esto, los valores. Podríamos haber escrito acá 1250, ¿sí? El resultado para este caso va a ser el mismo, la diferencia va a estar en que si yo quisiera cambiar esta comisión, tengo que ir a cambiar en la fórmula y no cambiar solamente en el cuadro acá. Pasa lo mismo que nos pasaba con el porcentaje de comisión. ¿Sí? Ahora, esto que en este momento lo estamos viendo como un valor únicamente, en este mismo lugar yo podría poner otra fórmula u otra función. Es decir, la función sí me permite, evaluada una condición, hacer una cosa si esa condición no es verdadera, o hacer otra, ¿sí? Donde hacer algo puede ser resolver otra función, ir a preguntar, hacer otra cosa, o poner directamente un determinado valor. ¿Se entiende? Profe, ¿cómo era para el argumento ese? Porque pongo función sí, pero no me aparece. Para que te aparezca el argumento utilizando el asistente para función, o sea, utilizando la opción de insertar función. Ah, dale, muchas gracias. Busco la función sí. ¿Sí? Dentro de funciones, en todas, busco la función sí, acepto y ahí recién tengo de esta manera. Si la escribo, ¿sí? Tengo que acordarme de poner signo igual, nombre de la función, dijimos todo en mayúscula, abro paréntesis y dentro de los paréntesis comienzo a escribir los argumentos. No sé si visualizan que me va sugiriendo los argumentos de la función, ¿sí? Acá al lado de la celda. Después del sí me aparece prueba lógica que es resaltado, que es el argumento que estaría cargando en este momento, y me muestra entre
corchetes, ¿sí? Los siguientes argumentos que componen la función, pero me va indicando en cuál estoy posicionado en este momento. Estoy por ingresar la prueba lógica, que es el primer argumento. La prueba lógica dijimos que era preguntar si el contenido de esta celda de E8, ¿sí? La puedo seleccionar o escribirlo, es igual a Renault, vamos a escribirlo. Si varío en una letra en mayúscula o minúscula, no lo va a detectar como igual y me va a dar falso en esta comparación siempre. ¿Sí? Sigo estando en prueba lógica. Al poner punto y coma, que dijimos que es el separador de lista o de argumentos, ¿sí? Automáticamente en la sugerencia me avisa de que ya estoy cargando el segundo argumento, que corresponde a valor si verdadero, es decir, corresponde a la acción que voy a realizar si se cumple, la condición que estoy evaluando. Lo que quiero mostrar en este caso, si se cumple la condición, es el contenido de la celda K3 que dijimos con referencia absoluta. Punto y coma para pasar al argumento siguiente, me muestra que estoy por completar qué es lo que va a hacer esta función en el caso de que la evaluación de la prueba lógica me diga que es falso, ¿sí? Y lo que voy a hacer es mostrar el contenido de la celda K4, que tiene la comisión que corresponde, o el premio, perdón, que corresponde a la marca Peugeot. También dejando fijo, cierro paréntesis, con lo cual doy por finalizada la función y presiono Enter. ¿Sí? Hicimos lo mismo, pero escribiendo la función y cada uno de sus argumentos. Y en el primer caso lo habíamos hecho utilizando totalmente el asistente. No importa cómo hayan hecho la fórmula, si ustedes se posicionan en esa celda y hacen un clic en insertar función, siempre los lleva al asistente, ya con los argumentos completos, como para que ustedes visualicen o modifiquen lo que fuera necesario. ¿Se entendió hasta acá? Nos quedan 2 puntitos más para terminar este práctico. Nos pide que en la columna esta donde dice vendedor, modelo, comisión, aparezcan justamente esos textos concatenados. Cuando yo les mostré las distintas operaciones, les mencioné la opción concatenar, que está asociada al símbolo ampersand, pero existe también una función. Profe, disculpe, de ¿Sí? la prueba silógica, ¿nos van a pedir hacer de insertar función o el de escribir la prueba silógica con los paréntesis y eso? ¿Tenemos que saber de las dos formas? Ustedes tienen que conocer la función sí, saber cómo es el argumento, y esa función sí la van a tener que aplicar a distintas situaciones, como fuera en esto. En un parcial presencial, ustedes deberían escribir, o sea, ¿qué es lo que tendría? Una consigna que les diga tal cual como dice en el práctico. Se necesita visualizar el valor de premio por marca que corresponda según la marca de la venta. ¿Sí? Entonces ustedes van a decir, si acá lo que estaba identificado como pregunta A era lo que decía esa consigna, abajo van a poner una A y van a escribir la función tal cual la tendrían que hacer para esa celda y que sirva para copiarlo en las siguientes. ¿Sí? Es decir, iría la fórmula de esta manera con los valores de referencia absoluta, ¿sí? Para poder copiarla hacia abajo, pero escrita tal cual. Ahora, en los parciales, que lo hacemos de esta modalidad virtual, ustedes tienen que ir seleccionando opciones, ¿sí? Se les pueden mostrar distintas variantes de la función donde una va a ser la correcta y es la que ustedes van a tener que elegir, ¿sí? Donde puede ser, por ejemplo, que no tenga los signos pesos y a ustedes les están diciendo que esa función tiene que servir para toda la columna, por lo tanto la correcta va a ser la que tenga, además de los argumentos que correspondan, también la referencia absoluta. En otro caso se le podría dar distintas opciones y ustedes tienen que ir armando la función arrastrando, ¿sí? Cuáles serían los argumentos que van a ir componiendo esa función, ¿sí? Con esto te quiero decir, o sea, el asistente te sirve para tu uso al momento de hacer Excel en tu casa, para tu estudio o para tu trabajo. Pero al momento de parcial vos tenés que saber
cuál es la sintaxis, ¿sí?, de la función, es decir, cómo se escribe la función y cuáles son los argumentos que la componen y cómo lo usás a esos argumentos. ¿Sí? Sí, profe, gracias. De nada. Vamos entonces a cómo concatenar. Tenemos dos opciones. Utilizar el signo ampersand que dijimos que nos permite concatenar, con lo cual nosotros empezamos con el igual para indicar que lo que viene a continuación es una fórmula función y lo que iría es el nombre del vendedor, signo ampersand, ¿sí? Con eso vamos a unir a otra cosa. Tiene que ir de esta forma, con espacio, guión. Entonces vamos a poner comilla, un espacio, el guión, espacio, cierro comilla. Entonces, al contenido de la celda 8 le voy a unir o le voy a concatenar esto que puse entre comillas. A esto a su vez lo voy a unir o concatenar con el modelo de vehículo. ¿Sí? Lo voy a seguir concatenando con comilla, espacio, guión, espacio, cierro comilla. Y a eso lo concateno a su vez con la comisión. Vamos a poner el porcentaje. ¿Sí? Al dar Enter, me queda de esa manera. Uní en un solo texto, en una sola celda, ¿sí?, el contenido de varias celdas con algunos caracteres especiales en el medio. Esto mismo lo podemos hacer con la función concatenar. Acepto. Y voy cargando uno a uno los argumentos. ¿Sí? ¿Cuál sería? Primer argumento, el nombre. Segundo argumento, espacio, guión, espacio. Tercer argumento, el modelo. Cuarto argumento, espacio, guión, espacio. ¿Sí? Fíjense, cuando paso al siguiente automáticamente me pone las comillas. Y como último argumento, la comisión. ¿Sí? Elegir también en porcentaje. El efecto logrado es el mismo. En un caso, utilizando el signo ampersand y en otro caso, utilizando la función concatenar. Lo último que pide el práctico, no se preocupen, tema que cuando ustedes vayan a practicar ahora vean que no se entiende, lo preguntan en la clase que viene. El último punto de este práctico es asignarle a esta hoja, que por defecto tiene el nombre de hoja 2, ¿sí?, le pide que le pongamos enero 2020. Para cambiar el nombre a una hoja, o hago doble clic y escribo el nuevo nombre, o hago clic con el botón secundario, ¿sí?, y elijo la opción cambiar nombre, lo que les sea más práctico. Enero 2020, presionamos Enter y automáticamente queda entonces la hoja con ese nuevo nombre. Al archivo o libro ya le habíamos dado nombre en la clase pasada al guardarlo, por lo tanto ahora al guardar no nos pide nada y automáticamente se guardan todos los cambios con el nombre de Ventas 2020, que era lo que le habíamos dado la clase pasada. ¿Sí? Hasta acá llegamos hoy. ¿Tienen alguna pregunta? Profe, Sí. ¿podría explicar nuevamente lo de concatenar? La primera opción que tomó para completar el cuadro. Utilizando el carácter ampersand. ¿Sí? Utilizando este símbolo, yo puedo ir uniendo distintas cosas. Igual para indicarle a Excel que lo que va a mostrar es el resultado de operar eso y no lo que estoy escribiendo directamente. ¿Qué voy a concatenar? El contenido de una celda. En este caso, el de la celda D10. Lo puedo escribir. Concatenado, símbolo ampersand. En este caso me pide que sea un guión que quede separado por espacios de los dos textos que estoy concatenando. Por lo tanto, lo voy a concatenar con algo y ese algo lo indico entre comillas. Va a ser un espacio, un guión, otro espacio
cierro comillas. A esto le quiero unir otra cosa, entonces vuelvo a poner el signo ampersand, ¿sí? Esa otra cosa va a ser el modelo del vehículo. A eso le voy a concatenar, ¿sí? Entre comillas, el espacio, guión, espacio, cierro comillas, nuevamente el símbolo ampersand, ¿sí? Y la otra celda con la que voy a combinar era el porcentaje de comisión. Presiono Enter y tengo el resultado de unir todos esos bloques que fui indicando con el símbolo ampersand. Estamos, profe. Gracias. De nada. Nos vemos, chicos, entonces el martes. Dale, profe, nos vemos. Gracias. Chao, profe. Para la próxima, No, hasta luego, gracias. sería mejor maximizo la ventana de la aplicación que estoy usando. Así que por ahí no leo lo que ustedes me escriben en el chat. Si me hablan, es mejor. Chao, profe, gracias. Chao, de nada.